Ok, vamos a comenzar entonces. Ampliamos esto. Como les decía, chiquitos, la clase de hoy día para tercero medio A y B. El propósito de esta clase es que podamos enriquecer la lectura de una obra literaria, en este caso la obra, ¿cierto?, de Federico García Lorca, Doña Rosita la Soltera, o El lenguaje de las flores. Y enriquecer me refiero, ¿cierto?, a que podamos ampliar la lectura más allá, ¿cierto?, de lo que dice el texto literario en sí, ir más allá, ¿cierto?, de lo evidente. Antes de empezar, entonces, recordarles lo que vimos en la clase anterior. Básicamente en la clase anterior estábamos haciendo el mismo ejercicio de... a ver si quedó pegado el power. Ahí volvió. El mismo ejercicio, ¿cierto?, de formular interpretaciones coherentes. Esa coherencia que se supone que uno espera de una interpretación es que tenga sentido con respecto a lo que se supone que la obra dice. Entonces, ese sentido lo podemos corroborar cuando compartimos el criterio, digamos, de análisis. O sea, entendemos una obra más o menos similar a como la entiende el resto de las personas. Ponemos en común eso, ¿cierto? Ese criterio es un criterio que puede estar suscitado por un análisis de los elementos constitutivos, del contexto de producción, qué sé yo. Entonces, todos esos elementos básicos que pueden darnos pistas de que lo que estamos entendiendo de la obra es correcto, ¿ya? Eso es lo que vimos en la clase anterior. Y hemos interpretado canciones, poemas, incluso hemos leído textos no literarios y tratamos de entender también la línea editorial, que es un tema muy complejo que también vamos a retomar más adelante en la próxima clase. Vamos a ir retomando, en las próximas clases vamos a ir retomando, ¿cierto?, esta idea de que detrás de un enunciado, de un discurso, ¿cierto?, X, de un argumento, hay también una idea, un pensamiento, un ideario, ¿cierto? Podríamos decir, una ideología. Esa era la palabra que estaba buscando. Ok. Hoy día entonces vamos a analizar e interpretar dentro de lo posible y dentro del tiempo la obra de Federico García Lorca. Esta obra en particular, que sería, ¿cierto?, eh, Doña Rosita la Soltera, o El lenguaje de las flores. Y bueno, no voy a tocar estos temas, estos elementos del género dramático, no está como materia, ¿cierto?, revisar esto, como aprendizaje, digamos, revisar esto, sino aplicar los conocimientos que nosotros ya tenemos del teatro para poder entender. Por ejemplo, si yo digo el conflicto, entonces ustedes ya van a entender que es el choque de las fuerzas en pugna. Si yo digo, decir, Doña Rosita y qué sé yo, el antagonista o lo que podría ser antagónico ante ella, que sería el paso del tiempo, la soledad, por ejemplo, un antagonista omitido, no físico. Los elementos del lenguaje dramático, por ejemplo, que cuando se suscita un cambio de escena, los actos que componen la obra, todas esas cosas que son elementos de género dramático, no los voy a mencionar como materia, pero sí los vamos a ir señalando en la presentación, ¿ya? Para que estén atentos a eso. Cualquier duda igual también me pueden escribir por el chat y yo les contesto. Ok, eso para que esté como revisado, no haya problemas. Ok, lo lanzamos entonces a los leones. Ya, el contexto de producción de esta obra, tenemos que entender que está, se filtró eso. Ya. Federico García Lorca nació en 1898, siglo XIX, y falleció en 1936, siglo XX. Ya, es un artista, un autor literario que vivió prácticamente más en el siglo XX. Pero lo que se vive en la primera mitad, ¿cierto?, del siglo XX, sobre todo en España, viene de la cola, digamos, de lo que sucedió durante el siglo XIX. Entonces, eh, la obra que él refleja en su formación dramatúrgica, su formación poética, ¿cierto?, es producto, digamos, de este cambio de época y también de paradigma artístico. Él fue poeta, dramaturgo y prosista español, o sea, muy reconocido a nivel mundial. De hecho,
se dice adscrito a la generación del 27, una generación importante de artistas literarios, ¿cierto? De vanguardia. Estamos hablando, ¿cierto? De muy amigos de Salvador Dalí, muy amigos de Pablo Picasso, de Pablo Neruda, para qué decir, etcétera, etcétera. Mucho, mucho, mucho contacto, digamos, con el movimiento cultural y artístico propio del siglo XX, las vanguardias artísticas, ¿cierto?, de esa época. Amigos de los amigos, de hecho, y eso le pudo haber costado, digamos, la vida también, porque fue tomado detenido y ejecutado, fusilado, ¿cierto?, a propósito del estallido de la Guerra Civil Española, justamente en el año 1936. Se considera, por sus dichos, ¿cierto?, y por su obra, por su calidad, digamos, artística, uno de los más grandes dramaturgos del siglo XX en lengua castellana, comparado, ¿cierto?, con Ramón del Valle Inclán y otros más, ¿cierto?, dentro de la escena dramatúrgica, incluso universal, o sea, a ese punto. Eh, ¿Qué conocíamos de Federico García Lorca? Aparte de su trayectoria poética, que él asiduamente escribía tragedias, y tragedias que eran ambientadas, ¿cierto?, en lo rural, dentro de España, ¿cierto? A propósito, entonces esta obra de Doña Rosita la Soltera, como que también es un quiebre, es más fresca en relación al tema, no es una tragedia, tiene matices, ¿cierto?, medio más o menos trágicos, pero es más como más distendida, ¿cierto?, es como más una comedia, con pinta, ¿cierto?, de drama, a ratos un poco intenso, ¿cierto? Eh, esta obra de Doña Rosita la Soltera, el lenguaje de las flores, escrita en 1935. De hecho, es la última, a propósito, comedia con tinte de drama, es la última obra, ¿cierto?, que estrenó en vida Federico García Lorca. Un año después, bueno, sabemos que fue fusilado por los que se levantaron en contra, ¿cierto?, de la República Española. Y a propósito, fue Francisco Franco, no sé si amigo de Hitler, de esa onda. De eso estamos hablando, de contexto, ¿cierto?, previo a la Segunda Guerra Mundial incluso. Bueno, ahí, a propósito de eso, entender también que el cuerpo de Federico García Lorca nunca se encontró. Fue sepultado o inhumado, ¿cierto?, en una fosa común con otras personas que también fueron ejecutadas hacia la mala. Sin un juicio, ¿cierto? Sin tener una razón tampoco, porque Federico García Lorca no era de izquierda, era de pensamiento izquierdista, pero no era partidario de no era comunista, no era partidario, no estaba inscrito en ningún partido político, ¿cierto? No era militante de nada. Eh, lo que sí, dentro de las acusaciones, dentro del acta que se tiene, digamos, de su detenimiento y justificación de por qué lo fusilaron, era bueno porque según él, según la gente, era como un agente de la KGB que tenía contacto, ¿cierto?, con los comunistas, que bueno, era amigo de Pablo Neruda, y la fama de Neruda en ese sentido era universal. Y otros más, Picasso y qué sé yo, pero el mismo Dalí. Pero no fue tanto por eso. Quizás había dicen las biografías que hablan de él, que había unas rencillas por ser homosexual, ¿cierto? Y tenía como unas parejas que tenían mucho poder y que eran del lado, ¿cierto?, antirrepublicano, y que estaban ahí, entonces, como una especie de rencilla amorosa, también un poco de esto de homofobia, ¿cierto? Lo terminan deteniendo y fusilando. O sea, no tiene una justificación más que, más que esa de incertidumbre, de saber por qué. ¿Mm? Una gran pérdida, digamos, también, porque justo a propósito de esta obra estaba entrando de una fase como de producción internacional, su dramaturgia. Estaba ganando renombre, estaba ganando cierto reconocimiento del resto de los dramaturgos y de actores y actrices, ¿cierto?, a nivel internacional. Eh, bueno, una de las actrices que más representó su obra fue justamente Margarita Xirgu. Ella, de hecho, actuó en el estreno de esta obra,
y la compañía de ella, la compañía de teatro de ella, ¿cierto? La que se encarga de la producción de esta obra en particular, estrenada, ¿cierto?, en 1935. Y a quién le dedica, ¿cierto?, esta obra justamente a ella, Federico García Lorca. Ok, decimos entonces, vamos a revisar. Vamos a revisar la crítica de la época con respecto a la obra. Esta crítica nos va a permitir entender que, que la obra tuvo un impacto, y ese impacto es más o menos lo que yo extraje de esta crónica que se escribió justamente el 14 de diciembre de 1935, a propósito, ¿cierto?, de la producción y de la puesta en escena, ¿cierto?, de esta doña Rosita la soltera. Bueno, el cronista es un cronista y crítico al mismo tiempo, ¿cierto? Es como una crónica crítica. Dice: las rosas y rositas. ¿Conoces el lenguaje de las flores? Pero, sobre todo, ¿conoces la breve historia eternamente repetida de la rosa mudable? Es un término que en términos prácticos, ¿cierto?, es una flor de un solo día, que nace y muere, y cambia sus colores desde el rojo grana al blanco de muerte. El poeta, por la boca de uno de sus personajes, ¿cierto?, de uno de sus personajes, un floricultor, que se supone que es el tío de Rosita, explica y lee esto, ¿cierto?, de que dice: cuando se abre en la mañana, roja como sangre está. El rocío no la toca porque se teme quemar. Abierta en el mediodía, es dura como el coral. El sol se asoma a los vidrios para verla relumbrar. Cuando las ramas empiezan los pájaros a cantar y se desmaya la tarde en las violetas del mar, se pone blanca como blanco de una mejilla de sal. Y cuando toca la noche, blando cuerno de metal, y las estrellas avanzan mientras los aires se van, en la raya del oscuro comienza a deshojar. Es como una flor que es como el proceso, digamos, de madurez de una flor, o sea, desde el rojo intenso al blanco, ¿cierto?, pálido, y esto ya empieza a ser un simbolismo presente, ¿cierto?, en esta obra de Federico García Lorca, que tiene que ver justamente con no solo el paso del tiempo, sino también con la muerte, o sea, cómo va perdiendo se va como destiniendo el amor, la esperanza, consumida, ¿cierto?, por la soledad, y podríamos decir un poco también el olvido del ser amado en este caso. La historia es como bien, como les decía, simple, ¿cierto? Es una historia de amor que se ve truncada por el viaje del ser amado, por suerte, digamos, del destino, no sé. Y ella se queda esperando hasta siempre. Es como un poco, no sé si voy a hacer una acotación aquí, que sale como pregunta en la prueba, que no lo puse aquí, por eso lo voy a decir. Es un poco como lo que le sucede a Penélope con Homero, o sea, con Ulises, perdón, a propósito que de hecho en una parte ella le dice al primo, porque se casa con el primo, ¿no? Esa es la idea, ¿cierto? Se compromete con él, todo. Le dice que ella se va a quedar haciendo las sábanas de su lecho, o sea, como que se va, ella como quien teje una tela, como Penélope cuando le decía a los pretendientes, ¿cierto?, que ella mientras tendía a tejer, ¿cierto?, el manto, iba a tomar una decisión, una cosa así, como la espera de la mujer, de una Penélope moderna, pues, que no tiene sentido, parece. Básicamente esa es la idea de esta obra. Bueno, hay una relación intertextual, obviamente. Tal es la historia de la rosa, dice, tal es la historia de las mujeres, tal la de Rosita, a quien el poeta nos muestra en su vibrante rojo mañanero, lo que dice el texto anterior, en su dureza coralina al mediodía, y en su alba palidez del otoño que avanza. Rosita eh, que no fue nunca rosa, porque pasó a ser vieja sin dejar de ser niña. O sea, nunca perdió la inocencia. Pues, ¿no? Ella muere, podríamos decir, no sé si sea correcto señalarlo, pero ella muere virgen, o sea, no muere, no prueba, digamos, los placeres del amor. No concreta, digamos, esa ilusión amorosa que tenía con su primo. Su drama el de la solterona que encierra siempre, claro, una púdicamente oculta historia de amor. Ahora que Rosita es muy vieja, en el ocaso, ¿cierto?, de la obra, ya estamos hablando del tercer acto,
este año de 1935, por los 70 años andará, ¿cierto? Entendiendo que el contexto de producción nos da una pista de la edad de la, porque se supone que ya viene del siglo anterior, más o menos, ¿cierto? Entonces pasa la barrera de los siglos y del siglo XIX al siglo XX, a eso me refiero. Ella sigue, ¿cierto? Cuando los nietos de su amiga la miran como un ser frío y pasivo, que nunca sucedió nada, nunca tuvo amor, ¿cierto? Que nunca tuvo juventud tampoco. El poeta nos va a resucitar aquella, su vieja historia de amor. Y ahí empieza a contar historias, ¿cierto? De esta Rosita la soltera, que nunca es rosa. Hay una idea, ¿cierto? De la de que las flores también se marchitan. Po. Esto es un símbolo también de la sexualidad, un símbolo del vigor. A propósito, ¿se acuerdan que hablábamos de tópicos literarios? Es como no oír el carpe diem, porque se le da justo, se le da, mientras tanto el primo no está, el primo se casa estando fuera, ¿cierto? Y distante de ella, se casa con otra mujer y todo. Sin embargo, igual como que la cartea, le manda cartas, pero entiéndase que en la época no se demoraba, ¿cierto? El correo. Entonces no había una fluidez comunicativa entre ellos. Había una esperanza siempre, pero el tipo, no sé si aprovechándose de la inocencia de ella, le hacía promesa, o ella vivía ilusionada de eso, no sé, ahí lo podemos ver también. Nos dice que, que de alguna manera ella también rechazó eso de cobrárselas, podía también tener su propia decisión, tomar su propia decisión y vivir su vida emocional con otra persona, que también fue muy pretendida, muy bella, ¿cierto? Muy llamativa como una rosa, ¿se entiende? Pero inaccesible, digamos, por lo mismo de esta constitución de las rosas, de la espina, de la belleza fútil, ¿cierto? Que se va, que no se puede contener, porque el tiempo también va haciendo lo suyo. De hecho, hay un tópico literario que se llama Cóligo Virgo Rosae, que es coger las rosas o cortar las rosas antes, es como el carpe diem, cortar las rosas, doncella, ¿cierto? Claro, es como aprovecha la juventud, aprovecha esa lozanía que se tiene, ese vigor femenino que se va marchitando con el tiempo, ¿se entiende? La madurez sexual y todo lo demás. Bueno, eh, sigo con la crítica. Dice, esto es una obra de difícil montaje, porque lo que hace la dramaturgia aquí es, en 3 actos, mostrar 3 épocas diferentes. Y eso con la caracterización de los actores, porque se supone que entre el primero y el segundo acto, por ejemplo, Rosita, perdón, tiene un cambio de 15 años. Entonces esos 15 años y después a la ancianitud, ¿cierto? Hay una caracterización importante y el uso, obviamente, también, si ven la obra, fíjense en el vestuario. Debería ser coherente, porque no he visto todas las obras que hay de ella, para que ustedes también se fijen y sean críticos en eso. Debería ser coherente porque se señala en las acotaciones que tienen que ver con el vestuario que los colores son relacionados con esta idea, ¿cierto?, del paso del tiempo. El color rojo, del rosa, y va perdiendo, ¿cierto?, vigor el color rojo, va perdiendo tonalidad, ¿cierto?, y va quedando blanco, negro, ¿cierto?, dependiendo del montaje. Pero se presentan 3 ambientes, también se presentan 3 almas. La emotividad, digamos, la fuerza, digamos, emotiva de Rosita se va perdiendo, también va perdiendo como, como su vigor. La dirección de Rivas Cherif, en este caso es la obra que se está criticando aquí, eh, logra milagros de expresión plástica, ¿cierto?, de conjunto escénico. Sería injusto no nombrar después de esos intérpretes ajustadísimos, entusiastas, que son los actores que participaron en el montaje, y esos otros colaboradores más modestos, que son ellos, ¿cierto? Bla, 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 hablan de los trajes exquisitamente y deliciosamente expresivos, ¿sí? En los muebles, en los objetos también, todo eso tiene que ver con este mundo que va cambiando. Hay una transformación del siglo XIX representado por los muebles, por la ropa, por la moda, ¿cierto? Por los colores también, por el lenguaje, por las ideas. Y eso se va reflejando, ¿cierto?, en estos 3 actos que se supone que muestran esta obra. ¿Ya? También lo exitoso que fue para la época, ¿cierto?, el montaje de esta obra de teatro antes de la muerte, ¿cierto?, de Federico García Lorca, y
posterior a su muerte también, o sea, hasta el día de hoy. Y esto aparece en el diario La Vanguardia. Esta crítica completa está en un recorte periodístico de la época, o sea, de 1935. Bueno, hay otro autor, este director de teatro que se llama Hugo, tengo aquí el nombre de él. Hugo Urquijo. Se le hace una entrevista a propósito del reestreno, podríamos decir, de esta obra en Argentina. Tiempo después, estamos hablando del año 2016, hace poco tiempo atrás, ¿cierto? Es la última noticia que yo tuve de esta obra en particular. Entonces busqué la entrevista que se le hizo al dramaturgo, perdón, al dramaturgo, al director de la obra, y él, bueno, yo saqué un extracto de esta entrevista para que entiendan también lo que él va vivenciando, porque él tuvo de alguna manera contacto con la escuela de Federico García Lorca, ya, con teatro lorquiano, con gente que trabajó con él directamente y qué sé yo, y que le sobrevivió, digamos, a la muerte abrupta del poeta dramaturgo. Dice yo, Doña Rosita fue un testimonio contra el machismo. Y esto es raro porque se supone que la obra muestra todo lo contrario, pues. Entonces hay que entender, hay que entenderle el sentido de la obra en a lo que apunta y con respecto a lo que lo quiere mostrar. Se supone que las obras dramáticas tienen la intención de mostrarnos, las obras dramáticas, obras de teatro, tienen la intención de mostrarnos algo de la sociedad que es como importante que nosotros tomemos atención y participemos, digamos, de esa, de esa visualización, de ese espectáculo, no como alguien que va a ver nomás, sino también alguien como que va a reflexionar y a hacer carne también lo que se supone está mal. Se supone es lo que hace el dramaturgo, ¿cierto? Llamar la atención sobre algo que hay que poner puntos sobre las IES y arreglar o modificar, o cambiar, o ver como que paradigma ahí está fallando, que sí. Bueno, en la bajada dice Doña Rosita la soltera transcurre en esa España del grotesco machismo. España siempre se caracterizó, no sé si hasta ahora, pero sí siempre se caracterizó por ser un país extremadamente católico, muy católico, y eso muy machista también, muy conservador hasta la época. De hecho, todavía viven o convive un régimen monárquico con un régimen presidencial. Otro era un imperio, ¿cierto? Entonces, todo ese poder hegemónico que tenía las monarquías sobre la población todavía se ve eh, por la censura, por una serie de, o sea, hasta esa época, y por justamente esa revisión de, permanente de las fuerzas del hombre por sobre lo femenino, ¿cierto? Y eso Federico García Lorca lo vive como persona, lo vive en su familia, de una familia rural, ¿cierto? Crece con el rigor de un papá, así como dueño del patrón de fondo, una cosa así, con la idea femenina, ¿cierto? Como subyugada. Entonces, él, como consciente de eso, dice, no, pues, esto está mal. Y lo quiere mostrar para que nosotros, los que recibimos su mensaje, ¿cierto? Hagamos un cambio estructural de nuestra sociedad. Entonces, por eso es tan citada esta obra, la obra general de Federico García Lorca, pero esta en particular. Y de hecho, ahí se han escrito hartos artículos en torno justo a esta idea de un feminismo, ¿cierto?, intrínseco que tiene la obra de Federico García Lorca, sobre todo esta de Doña Rosita la Soltera. Dice, bueno, machismo donde la mujer no tenía otro destino que el matrimonio y la maternidad, o ser señalada por la sociedad. Entonces, el símbolo de la flor, el nombre de Rosa como un nombre de una flor, de hecho, todos los otros personajes tienen nombres así como utilitarios, ¿cierto? El ama, la tía, el tío, la gente que va a la casa, el señor X, etcétera, primo, etcétera. No tienen una denominación, digamos, como sustantivo propio, ¿cierto? Como Rosa. Y Rosa es un nombre o Rosita, el nombre de una flor. ¿Y qué es una flor sino un objeto de belleza? Un objeto de admiración por la belleza que concita,
pero también por lo delicado que es, por el cuidado que se le merecen, digamos, pero más que eso, como un objeto, no como algo digamos, con ideas propias, qué sé yo, o con una fuerza, digamos, diferente, que una fuerza vital diferente. Eso me refiero. Bueno, por ejemplo, le pregunta, la P es de periodista y HU es de don Hugo Urquijo, ¿cierto? ¿O no? Me equivoqué el nombre. Hugo Urquijo, sí, está bien. Y leí tanto. Ok. Dice, ¿qué pensaba Lorca sobre esta obra? Le preguntan Urquijo, porque Urquijo parece que sí tenía contacto con Lorca a final de cuentas. Dice, dijo, él, de una manera representaba, comillas, la vida mansa por fuera y requemada por dentro de una doncella granadina que poco a poco va convirtiéndose en esa cosa grotesca y conmovedora que es una solterona en España. Estamos hablando de una sociedad muy machista, donde la mujer no tenía otro destino que el matrimonio y la maternidad. Por eso que las que se quedaban solteras se convertían en seres señalados por la sociedad. O sea, como que había un escarmiento público a las que no lograban su objetivo como mujeres. Entonces, hay un comentario a propósito de esas expectativas que tenía la sociedad española en esa época. Estamos hablando de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, todavía. El periodista le pregunta, ¿Rosita espera a su novio por amor o para evadirse de su realidad provinciana? Entiéndase que Granada, si bien es cierto, es una ciudad que queda en una provincia, es una ciudad en relación al resto de los ambientes en donde se desarrollan las obras de Federico García Lorca. O sea, es un lugar mucho más urbano que rural, ¿se entiende? Y eso también es importante señalarlo, porque también es un cambio diferente, un cambio de trama o de cómo se orquestan las historias y los personajes. De la vida en la ciudad es distinta que la vida en el campo. Entonces, se espera que en el campo sean más retrógrados, pero cuando uno se encuentra con esta idea todavía, digamos, retrógrada en la ciudad, ya es como, ¿en serio? Y eso tiene un problema que tiene que ver con la sociedad española. Eso es lo que acusa, digamos, Federico García Lorca. Bueno, Urquijo, el director, dice, para ella es muy difícil liberarse de ese vínculo amoroso. Se entiende que un director entiende también lo que significa para el personaje y lo que es el personaje. Como les pasa a muchas personas que siguen pegadas a alguien que las hizo sufrir y de cuya presencia o recuerdo no logran desprenderse. En la ausencia del novio, el primo, Rosita queda presa de la imagen de él y de la promesa que los unió. Cumplir con esa palabra dada es un valor muy español. Por lo tanto, Rosita no es una víctima de ese primo no es solo no es solo víctima de ese primo tan cínico, también lo es de sí misma, esa condición que ella misma se autoimpone y de la decisión que le va a arruinar la vida. O sea, ella, como les dije, pudo haber rehecho su vida, ¿cierto?, con cualquiera de los pretendientes. Incluso ella podría haber cambiado el chip y haber dicho, ¿por qué tengo que estar esperando a alguien? ¿Puedo yo buscar, ¿cierto?, a alguien y conquistar yo a alguien? La mujer moderna del siglo XX, digamos, haría eso. O a nadie, pero ya es una decisión de ella. Sino que ella se trunca a sí misma, ¿cierto?, por esta imposición social que es la presión, ¿cierto?, que recibe para poder cumplir su palabra. ¿Se entiende? Es como un poco lo que le pasa a Penélope a propósito de Ulises, ¿cierto? De esperarlo, pero estamos hablando de una obra escrita hace 4.000 años atrás, pues, o sea, harta diferencia de época. Otra pregunta que le hacen a Uquijo a propósito, dice, te dice que está basado esto en un suceso familiar. Bueno, es un hecho, si ustedes indagan en la bibliografía de Lorca, claro, Urquijo dice sí, corrobora ese dato. Es algo que le ocurrió a la prima de Federico García Lorca, Clotilde Pérez Picosi, ¿cierto? Ella estaba comprometida con un primo suyo, Máximo Delgado García, quien, por cuestiones laborales, viaja a Argentina y se instala en Tucumán. Más o menos lo que sucede, ¿cierto?, con el primo. Desde allí sigue enviándole cartas de amor a su prima, ¿cierto?, en España, pese a haber estado casado con otra, más o menos lo que sucede en la obra. Y ella lo sigue esperando, con lo cual la obra también habla de la espera y de la esperanza, ¿cierto? Es un poco también un tema siguiente. Aunque el tema principal sea el paso del tiempo y su poder devastador, sobre todo en las mujeres que no han llevado
una vida productiva. Cuando dice vida productiva se refiere a no ser casada, a no tener hijos, ¿cierto? No cumplir con ese rol que se le impone o se le impuso a la mujer durante prácticamente toda la historia de la humanidad. Bueno, aquí voy a dejar de compartir porque voy a ver que hay gente que está en la sala de espera. Eh, Vamos a medir esto, porque Aldo, hasta ahora van entendiendo de lo que estoy haciendo presentación. Chicos, voy a abrir micrófonos. Van entendiendo de lo que estamos hablando, ¿cierto? De esta lectura más allá de la lectura de la obra dramática. No es un análisis, si se quiere, de la obra en sí. La prueba es mañana. Mañana, a partir de como decía, la presentación inicial. No, perdón, en la presentación final, estoy haciendo un spoiler de mi clase. En la última diapo les digo la fecha, la hora y todos los detalles con respecto a la prueba, pero la prueba es mañana, ¿ya? Ah, Eh, profesor, Dígame, digo. ¿cuál va a ser el próximo libro que nos va a tocar leer? El que viene después de Rosita la soltera es un cuento de terror que se llama Área 81. Es súper, súper bueno, muy entretenido. Ah, pero yo me lo leí el año pasado. ¿El Área 81? Así yo me lo leí en el colegio anterior, pero Qué en bueno. total, pero igual me salió muy mala nota en esa prueba. Ojalá que en esta no te pase eso, pues. Igual lo vamos a reforzar harto. Aparte de Y la una. última duda, profe, Dígame. que tengo duda, ¿qué va a venir totalmente en la prueba, en la prueba de Doña Rosita la soltera para Eh, consultar? ¿Qué es lo sí, que viene? buena pregunta. Esencialmente entender la historia, entender los simbolismos que tiene, ¿cierto? La obra en sí. Eh, por ejemplo, no sé, el tema de las flores, el tema del paso del tiempo, el hecho que la obra esté compuesta de 3 actos, qué quieren decir esos 3 actos en relación a la idea del paso del tiempo mismo. Y preguntas que tienen que ver también con su impresión, más que nada con respecto a la obra. Que ustedes puedan evaluar el sentido de la obra y actualizar, digamos, el tema a la época que estamos viviendo nosotros. Estamos en un siglo totalmente diferente del que vivió Federico García Lorca a 80 o más años de su muerte, ¿cierto? Eh, entonces, ver si eso todavía está vigente, si le pudimos hacer honor a su demanda o podríamos decir, como juicio valórico o paradigma que él estaba acusando que necesariamente teníamos que cambiar. Si lo cambiamos o no, digamos. Si le hemos dado otra vida a las mujeres. O sea, o si le hemos dado, digamos, como sociedad, no estoy hablando como hombre. Si la sociedad ha cumplido, digamos, esos cambios de paradigma que son necesarios. Entendiendo. No sé si ya respondí la pregunta, Diego. Mañana es hasta las 12 la prueba mañana. Mañana, desde la medianoche de mañana yo creo que la voy a dejar hasta el miércoles. En la presentación les pongo esos No, 2 días, más o menos, para que puedan desarrollar, por los problemas de internet que puedan tener. Y últimamente también Webclass se ha caído, así que entonces, entendiendo eso, ¿cierto? Niño, muchas gracias, profe. voy a intentar ver si se puede ver el video que tengo, digamos, colgado en la presentación. Vamos a volver al Power to Surprise. Aquí está. Y con esto deberíamos estar cerrando la clase. El video es cortito, dura 4 minutos. Si no, se los mando como link por, es por la conexión más que nada. Es un monólogo de una actriz que se llama Jocelyn Paulet, que interpreta a Rosita, ¿cierto? Y se ve un monólogo muy bueno.
No, se ve muy cortado. Bueno, lamento eso. Voy a... la van a llegar los compus y nos compramos unos compus más cototos con mi señora, así que ahí vamos a poder reproducir los videos sin ningún problema. ¿Ya? Estamos esperando que lleguen, se han demorado los despachos de los computadores, pero estamos ahí a la espera ya y vamos a mejorar esta deficiencia que tenemos, digamos, en la presentación. Bueno, para ir cerrando, y les voy a dejar dos preguntas que van a ser preguntas que van a aparecer en la prueba. Los voy a invitar también a que busquen en YouTube este monólogo en particular, se llama un monólogo que dura 4 minutos, o no, perdón, 1 minuto 40, de Doña Rosita la Soltera, así tal cual, dice monólogo, 2 puntos, Doña Rosita la Soltera, de Jocelyn Paulet. Y vean también la intensidad dramática de ella como actriz, pero también vean lo que transmite, digamos, emotivamente la obra. Y traten de buscar obras de teatro, de representaciones de este texto, ¿cierto? Véanlos, no deben ocuparle más entre 1 hora y 1 hora y media de su tiempo. Tan bueno como leer el texto, pueden incluso jugar a leer el texto y ver la obra y comparar, digamos, si se cumple o no se cumple el libreto, ¿cierto? Va ahí como fiscalizando un poco la representación. Las preguntas son, ¿es el teatro de García Lorca, la pregunta 1, ¿cierto? ¿Es el teatro de García Lorca un testimonio contra el machismo arraigado en España e Hispanoamérica? La posición de García Lorca tienen que entenderla también como la posición de una persona que abiertamente era homosexual. De hecho, se ha escrito harta literatura en torno a la biografía de él y se le han adjudicado, digamos, como pareja emocionales, digamos, a importantes personas en España, o sea, artistas muy importantes de España, entre ellos Salvador Dalí, por ejemplo. Entonces, bueno, y Luis Buñuel también, etcétera. Entonces ahí vean ustedes si desde la homosexualidad de la que él acusa, ¿cierto? Sus principios ideológicos, podríamos decirlo, trata de reivindicar un poco el rol de la mujer, de lo femenino, básicamente, ¿cierto? Que se ve como aplastado, valga la idea, ¿cierto? Por el machismo, por el patriarcado. Bueno, y la otra pregunta dice, ¿puede el teatro, esta es una pregunta así como muy abierta, más en general, ¿puede el teatro y la literatura en general ser un agente de cambio de paradigma en ese sentido? O sea, ¿servirá la literatura para poder hacer eh, un cambio en la composición social o las ideas de la sociedad que vivimos? Por ejemplo, ahora podemos tener algún problema social que tenga que ver con la diferencia, con la educación, falta de educación, qué sé yo, lo que sea. Y hacer literatura en torno a eso puede generar que la gente cambie de idea y que apoye, digamos, estas nuevas visiones. Un tema igual importante. O sea, ¿qué tan importante es la literatura para la sociedad? ¿Cómo responder a esa pregunta? ¿Ya? Eh, Chicos, entonces esas preguntas van a aparecer en la prueba, te los doy por sentado para que las revisen. Otras preguntas que tengan que ver con la comprensión misma del texto, eh, con la historia que se cuenta, ¿cierto? Con los simbolismos que puedan representarse, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, para ir cerrando, ¿qué aprendimos hoy? Haciendo una clase bien, parece que es cortita, ¿no? No estoy excediendo en el tiempo. Ah, estoy bien. Ya. Y lo que vamos a ver la próxima clase y todo. Y un recordatorio que sería el spoiler que le había hecho. Aprendimos hoy que las obras literarias pueden estar llenas de simbolismos de figuras retóricas, ¿cierto? Que en el caso de Federico García Lorca es así. Él como poeta se mete en la dramaturgia, así tal cual. Entonces vamos a encontrar en esta obra dramática que a rato, ¿cierto? Está escrita en versos, por ejemplo. Y a rato también lo poético trasciende, se pone un poco críptico, ¿cierto? El mensaje, pero trasciende también a lo simbólico, que también es importante dentro de esta historia. Los símbolos también son muy fáciles de reconocer en todo caso. Pero bueno, por ejemplo, la blancura que representa la muerte, pues, la soledad, como el frío, ¿cierto? Y el paso del tiempo, pues, de rojo a blanco, se entiende como lo dice
en la lectura del texto que les mostré al principio. Y lo otro que aprendimos, ¿cierto?, es que las obras literarias son un reflejo de la sociedad en la que fueron producidas. O sea, intrínsecamente lo que se señala en esta obra es que lo que hace Federico García Lorca es mostrarnos que en su época, a pesar de estar viviendo un siglo que es nuevo y se supone lleno de cambios, cambios sociales, tecnológicos, etcétera, etcétera, lo mencionan el señor X como personaje, todavía se vive en el siglo pasado, po, y con las ideas del siglo pasado, e incluso mucho más antiguas, retrógradamente, ¿cierto? Se siguen dando esas ideas, ¿cierto?, de que lo femenino no tiene cabida en esta sociedad, por ejemplo. Bueno, la próxima clase vamos a hacer un ejercicio de análisis e interpretación de textos, pero no literarios, y que aparecen en los medios masivos de comunicación. Vamos a cambiar, ¿cierto?, de tema textual y vamos a revisar, digamos, otras cositas que también son importantes. Y de ahí cambiamos, ¿cierto?, y volvemos a la idea de análisis, ¿cierto?, de textos que comunican directamente ideas. De doña Rosita la Soltera, entonces les doy la idea de que la prueba va a estar habilitada desde mañana, martes, y hasta el miércoles a las 10 de la noche, para que puedan desarrollarlo y tengan tiempo desde ahora, ¿cierto?, para poder leer el texto y ver la obra dramática, ¿cierto?, la obra de teatro. En YouTube hay varios ejemplos de eso. Chiquilines, agradecidos, ¿cierto?, por su atención, por su participación en clases. Por sus dudas, cualquier cosa, ahí estoy en contacto en las redes sociales, ya lo saben. Y eso. Chao, chiquillos, que Profe, estén muy bien. profe, Dígame, antes de... ¿sí, la clase la va a subir al tiro? dentro de mi tiempo, sí, pues si alcanzo ahora, se la subo al tiro. Ah, ya, gracias. Ya, mi amor, que estén muy bien. Cuídense harto, chiquillos, harto, un abrazo grande y nos vemos prontito. Cualquier duda, ya saben, durante la prueba también me pueden preguntar, no hay drama. Chau, chau. Chao. Chao.